Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Michelle Zambrana, líder de matrimonios de nuestra congregación Vida Nueva, y para mí es un gusto darle la bienvenida en esta noche. Para empezar, vamos a saludar a los hermanos que ya se están conectando con nosotros en la transmisión, y tenemos aquí a Lourdes González, a Guadalupe Jiménez, a Sonia Quintero, nuestra querida Chonita, a Yami Solano, un saludo a Yami, a doña Grace, tenemos también a Yuri. Hay muchos hermanos ya conectados aquí con nosotros en la transmisión. Qué gusto, hermano y hermana, que usted se ha tomado el tiempo para conectarse con nosotros, para escudriñar las Escrituras, para acercarse más a la palabra de Dios y también, por supuesto, para conocerle más, para acercarse a nuestro Padre. Hermanos, seguimos saludando aquí a Carmen Campos, vamos a ver quién más tenemos por aquí, doña Olga Hernández, a Nicole Lupita, a Yoxán, a Alder. Bueno, tenemos varios hermanos ya conectados. Qué gusto que están con nosotros y que puede compartir con nosotros en esta noche. Hermanos, bueno, espero que ya usted esté ahí listo y preparado en su casa, que esté en un espacio donde nadie lo vaya a molestar, donde no tenga ninguna distracción, que esté ya ahí con su Biblia, con su cuadernito, con su lapicero en mano, para escudriñar las Escrituras con nosotros en esta noche, porque recuerde que seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así es que, hermano, qué bueno que usted se dispone para aprender más y para fortalecer los cimientos de su fe a través de la palabra de Dios. Esta noche vamos a seguir recapitulando, como lo hicimos en el programa pasado, sobre toda la primera temporada que tenemos. Así es que vamos a seguir hablando sobre la gracia de Dios, pero en particular en esta noche, hermanos, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, de esto vamos a hablar. Si a usted le interesa, si usted no sabe a qué nos referimos, quédese, no se desconecte. Además, les recuerdo que todos los hermanos que se queden en las transmisiones tienen probabilidades de ganar un premio, porque a partir de la próxima semana vamos a estar lanzando unas preguntas. Les vamos a facilitar un número de teléfono, de WhatsApp, para que usted pueda enviar la respuesta a su pregunta. Todas esas preguntas no van a ser en un orden cronológico, sino que van a ir ahí un poquito desordenadas. Así es que usted tiene que estar muy pendiente de cada programa de Escudriñando las Escrituras. Al final de esta segunda temporada, la persona que haya enviado todas sus respuestas correctas va a tener la posibilidad de ganar una Biblia de estudio. Hermanos, si es que si usted es una persona que realmente se ha conectado a este programa porque su interés es aprender, porque realmente usted quiere profundizar en las Escrituras, porque usted realmente quiere tener unos cimientos fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios, usted puede ganarse una Biblia de estudio pues para que fortalezca aún más esos conocimientos. Hermanos, recuerden que como aprendimos la semana pasada, tenemos sobreabundancia de inteligencia y sabiduría, así es que no tenemos excusa. Quédese con nosotros, que ya le voy a dar el pase a mis hermanos, así es que al pastor y a Luis en esta noche. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos, qué gustos una vez más dirigirnos a ustedes y saludarles en esta oportunidad. Bueno, nosotros aquí estamos, muchas gracias a Dios por este momento que nos concede para poder dirigirnos a ustedes y compartir con ustedes esta enseñanza que nos parece que es muy importante en nuestra vida. Así que damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y le invitamos que usted pues se quede con nosotros hasta el final de este programa y damos la oportunidad en este momento a nuestro hermano para que él pueda saludarles en esta noche. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto que usted esté hoy nuevamente responsablemente, ¿verdad? En este segundo programa de esta segunda temporada. Estamos muy contentos de que iniciamos la semana pasada y que hoy podemos continuar todavía escudriñando las Escrituras. Le invito a que usted nos acompañe durante todo el programa, no se desconecte, no se distraiga y que esté atento a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy, pastor? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del sello del Espíritu Santo y quisiera invitarlos por favor que abran sus Biblias en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3 exactamente. Y voy a dar lectura a este texto y dice así el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de continuar, hermanos, y antes de proseguir, Luis, quisiera hacer mención de lo siguiente a fin de poder valorar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y es que hace un tiempo atrás leía acerca de la religión del Islam y me encontré ahí con algo sumamente interesante. Y es que dentro de la religión del Islam, en la creencia que ellos tienen una forma de percibir el tema de la muerte y el tema de la vida eterna de la siguiente manera. Y es que en la creencia de ellos existen dos ángeles, uno se llama Munkar y el otro se llama Nakir. Y son los dos ángeles encargados de un momento, de un proceso que hay después de la muerte que se llama el tiempo de la interrogación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que toda persona cuando muere, según la creencia de ellos en esta religión, es que cuando una persona muere, estos dos ángeles son los encargados de interrogar a esa persona que ha muerto, pero ese proceso de interrogación se va a dar momentos después que el funeral ha terminado. Y en el instante en que la última persona que ha asistido a ese funeral se ha alejado lo suficiente de la tumba, del lugar donde está el cuerpo que yace ahí muerto, y se dice, según esta creencia, esta religión, que estos dos ángeles vienen a esa persona y le hacen tres preguntas. La primera pregunta que le hacen es, ¿quién es tu Señor? La segunda pregunta que le hacen es, ¿quién es tu profeta? Y la tercera pregunta que le hacen a esa persona que ya ha fallecido es, ¿cuál es tu religión? Y si estas personas responden certeramente según la creencia de ellos, por ejemplo, si le preguntan cuál es tu Señor, la persona que está ahí ya muerta debe de responder, Alá es mi Señor. Cuando le preguntan quién es tu profeta, la persona debe responder, mi profeta es Mahoma. Y la tercera pregunta, ¿cuál es tu religión? La persona debe de responder, el Islam es mi religión. Y si la persona pues acierta esas tres preguntas, responde correctamente a esas tres preguntas, entonces significa que pasa a la eternidad y va a gozar, mientras está en el estado de reposo, va a gozar de buenos momentos y de muchos placeres que Alá le va a conceder a la persona. Pero si resulta que no responde correctamente las preguntas, entonces su estado de reposo va a ser un tiempo bastante difícil porque va a ser atormentado. Cuando yo pienso en esto, Luis, y pienso en esto con respecto a la muerte y en la religión de ellos, hermanos, yo pienso que difícil debe ser para una persona que profesa esta religión en el momento de su muerte. Tanto así que cuando la persona ya está agonizando, hay personas familiares que se acercan para recordarle cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, correcta que debe dar a esas tres preguntas, porque si falla uno, definitivamente la persona queda condenada para la eternidad. Qué interesante es esto, porque debemos de preguntarnos qué seguridad tienen ellos entonces, ¿verdad? ¿En qué basan ellos su seguridad con respecto a la vida eterna? Pero bueno, Luis, yo creo que esto nos hace un gran contraste con lo que es el evangelio de la gracia de Dios que hemos recibido, porque en esta clase de religión ellos están esperanzados en lo que ellos van a responder después de muerto, pero en el evangelio me parece que es otra situación, es otra la experiencia. Y para esto precisamente es esta noche que vamos a abordar este tema, así que le cedo a usted esta parte para que usted nos hable un poquito acerca de lo que vamos a compartir en esta noche. Bueno, yo les tengo una pregunta, hermanos, que debemos analizarnos muy bien, que debemos pensar bastante, ¿verdad?, en cuál es esa respuesta, y es ¿cuánto sabemos nosotros acerca del significado del Espíritu Santo como el sello que Dios ha puesto en cada creyente? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto lo entendemos? Esa es la pregunta que debemos respondernos hoy. Y debemos considerar, pastor, que bueno, la semana pasada estuvimos hablando, tocando las bendiciones o las manifestaciones de la gracia y hablábamos sobre la redención, ¿verdad? Y tenemos que tener claros, mis hermanos, que esa redención se ha dado, pero no se ha dado
plenamente o no se ha dado totalmente. Dios ya ha hecho la compra, sí, ya Dios hizo esa compra por nosotros por medio de la sangre de Jesucristo, pero hasta ahora esa redención no ha sido dada plenamente, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a uno y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Entonces, pastor, siguiendo, nosotros no hemos sido redimidos totalmente, no hemos sido redimidos plenamente, porque todavía estamos a la espera de esa redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos nosotros? Nosotros recibiremos esa herencia, recibiremos esa redención, pero hasta el momento en que nosotros vayamos a resucitar, ¿verdad? Nosotros ya hemos recibido esa redención, pero será plena, será total en el momento en que nosotros vayamos a resucitar. Entonces, mis hermanos, yo les tengo otras preguntas, ¿verdad, pastor? Y es, ¿cómo sé que todo esto va a ser? ¿Cómo sé que todo esto se va a completar? ¿Cómo sé que Dios, todas esas cosas que ha prometido, todas esas cosas que ha dicho aquí en su palabra, se va a dar, que se va a cumplir? ¿Cuál es la garantía que yo tengo de que voy a resucitar? Que en ese momento en que yo resucite es cuando se va a dar esa redención, pero ¿qué garantía tengo yo de que eso se va a dar, de que yo voy a resucitar? ¿Qué garantía tengo yo de que esa herencia que Dios ha prometido se va a dar? ¿Qué garantía tiene usted? ¿Qué garantía tenemos, pastor, sobre esa herencia? Que recibiré todo lo que Dios ha prometido. Yo creo que usted tiene más o menos la respuesta, ¿verdad? Bueno, yo creo que más que yo las escrituras la tienen, ¿verdad? Y esto es lo interesante de escudriñar las escrituras, porque cuando damos respuestas a estas preguntas, no nos basamos solamente en un pensamiento filosófico, en algo que nos imaginamos, sino que nos vamos a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. De ahí la importancia de este programa con respecto a escudriñando las Escrituras, porque eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer en esta noche. Pero permítame por un instante tan solamente retomar esa expresión que usted usó, que la redención en nosotros no ha sido completa, ¿verdad? Dios ha pagado un precio por nosotros y nos ha redimido totalmente en nuestra parte interior, en nuestro espíritu. Estamos totalmente redimidos, lo cual va a significar que el precio que Dios pagó a través de Cristo por nosotros, por ganarnos, por salvarnos a nosotros, es total, es completa. Más sin embargo, debemos de considerar la parte de que todavía nuestro cuerpo terrenal, mortal, no ha sido redimido, puesto que todavía estamos aquí. Pero el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, él habla claramente que va a haber un momento en que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? Cuando nosotros resucitemos, vamos a ser totalmente transformados. Y algo interesante es que dice que vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un cuerpo glorificado. No nos imaginamos cómo es eso que Dios lleva a cabo, pero va a ser posible en nosotros en la resurrección. Y es en ese momento donde Dios nos va a tener plenamente para Él. Pero eso no significa que la compra ha sido a media, significa que hemos sido comprados totalmente, solo que aguardamos un momento, ¿verdad? En todo este proceso de nuestra vida y la eternidad, donde nuestros cuerpos van a ser totalmente transformados. Entonces, es donde el apóstol Pablo dice, por lo menos, por ejemplo, en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo dice, hasta la adquisición plena de nuestra redención. Eso significa que hay un momento en el que Dios nos va a tener plenamente para Él y solamente para Él, pero ahorita estamos dentro de este cuerpo, pero va a haber un momento en que vamos a ser transformados. Entonces, cuando pensamos en esto, es interesante las preguntas que usted ha planteado con respecto a qué garantías yo tengo para esperar esa resurrección, qué garantías tengo yo de que la herencia que he recibido en Dios a través de la gracia va a ser plenamente en mi vida, qué garantías tengo yo de que Dios va a cumplir su promesa y qué garantía tengo yo de que la obra que Dios ha hecho en mi vida a través de la gracia para salvación va a ser realmente y es realmente segura. Bueno,
Precisamente ese es el tema de esta noche. El Espíritu Santo, hermanos, iglesia, el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado de que todo lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido se va a cumplir. Esa es la intención del apóstol Pablo cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que el sello del Espíritu Santo es garantía, es seguridad, es confianza de que lo que Dios ha iniciado en nosotros se va a completar y lo que Dios nos ha prometido se va a dar plenamente en nosotros, porque es el Espíritu Santo la persona que Dios ha puesto en nosotros que garantiza que lo que Dios ha hecho es así, Es así. es así. Y que se va a cumplir, de hecho. Y que ¿verdad? se va a cumplir, ¿verdad? Sí, en esto, pastor, de que el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Yo creo que el ser humano siempre busca, o siempre cuando hace algún tipo de trato o una transacción, siempre busca tener una garantía, ¿verdad? Es natural de todas las personas que desconfiamos de nosotros mismos. En el caso de esto, nosotros deberíamos confiar plenamente solamente en la palabra de Dios, ¿verdad? De que por ser Dios sabemos que Él va a cumplir. Pero grande es su gracia y grande es su misericordia, que aún dando una palabra, que aún dando una promesa, Él garantiza esa promesa por medio del sello del Espíritu Santo. Del ¿verdad? Espíritu Santo. Pero es interesante porque el apóstol Pablo no solamente va a emplear el término de un sello, sino que seguidamente dice, después que hemos sido sellados, dice el apóstol Pablo en el verso 14, que el Espíritu Santo es las arras, ¿verdad? Es las arras de nuestra herencia, las arras de Dios que Dios nos ha dado. Pero ¿qué significan las arras? ¿Qué eran las arras en los tiempos del Nuevo Testamento? No qué significan hoy, sino qué significaban en los tiempos del Nuevo Testamento, Luis. Significa, yo quiero, hermanos, comentarles sobre Génesis 38, más o menos, ¿verdad? Sí, Génesis 38, cuando nos habla sobre Judá y Tamar. ¿Qué es lo que lleva Judá cuando va hacia Tamar? Él le da una primicia, él le da las arras, le da un sello, le da un cetro que él llevaba, ¿verdad? Y esa era la garantía de que a Tamar le iba a llegar el pago total, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo se refiere acá a las arras, se refiere precisamente a eso, a una garantía, a una primicia, que en ese tiempo lo que se daba como seguridad o como primicia era una prenda de aquella persona que estaba prometiendo que iba a dar un pago, y lo que daba era una prenda y se la entregaba a esa persona. Y entonces ahí tenían la seguridad de que aquella transacción se iba a dar definitivamente, no había quite, ¿verdad? Se iba a dar definitivamente esa transacción. Sí. Es interesante porque cuando pensamos en las arras, y recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo en su época, por supuesto, y quienes están recibiendo esta carta de primera mano saben perfectamente que Pablo lo que realmente está transmitiendo cuando habla del sello del Espíritu Santo y de las arras del Espíritu. Y tal vez en palabras simples, cuando hablamos de las arras del Espíritu, estamos hablando de una prenda, un anticipo que se daba en el momento de hacer una transacción, en el momento de adquirir algo, se daba esa prenda. E imaginémonos entonces en este momento que Dios, después de manifestar y darnos a conocer las virtudes de su gracia, Dios nos da a su Espíritu Santo como esa prenda de garantía que lo que Él ha hecho, que lo que Él ha iniciado lo va a completar y que al final vamos a obtener todo lo que Él nos ha prometido. Y la garantía que yo tengo, la garantía que usted tiene y la garantía que cada creyente debe de tener es que es el Espíritu Santo, esa persona que está en mí llamada Espíritu Santo, lo que garantiza de que Dios lo que ha hecho es así y que se va a completar plenamente por precisamente esa prenda que Dios ha dado, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el pensamiento de Pablo, Pablo está transmitiendo una idea sumamente profunda, y que lo que Pablo realmente está transmitiendo en este sentido es que la persona del Espíritu Santo que nosotros es lo que garantiza, ¿verdad?, de que lo que Dios está haciendo o ha hecho en nosotros es así y que no hay forma Correcto. de cambiarlo, no hay forma de romper eso. ¿Por qué? Porque Dios ha dado esa primicia, ha dado las arras del Espíritu. Entonces lo que va a significar, hermanos, que una de las primeras cosas que Dios hace en nuestra vida cuando creemos en el Señor Jesucristo es
¿Qué es lo que Dios nos da en el momento, en el instante, instantáneamente, cuando nosotros creemos en el Señor? ¿Qué es lo que Dios pone en nosotros? Su Espíritu Su Santo. Espíritu Santo. ¿Y por qué nos imparte inmediatamente su Santo Espíritu? Porque es la garantía de Porque que Dios está garantizando que esa obra es de Él y que lo que Él ha iniciado se va a cumplir. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza en el Señor, de que Dios lo que ha hecho lo va a completar en nosotros. De ahí la certeza que Pablo tiene, por ejemplo, cuando escribe su carta a los Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice: yo estoy plenamente persuadido que el que inició en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo está totalmente convencido, ¿verdad? Profundamente convencido que Dios que inició esa obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero ¿en qué basa Pablo su seguridad? No la basa en una experiencia mística, no la basa en un pensamiento bonito, sino que Pablo está basando esa seguridad en algo que Dios ha hecho, y es precisamente cuando Dios nos otorga el Espíritu Santo como la prenda, la garantía, el anticipo, que lo que Dios está haciendo es así y que va a cumplir todo lo que Él ha dicho, porque nos ha dado esa garantía. Y qué interesante es, porque cuando pensamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice el libro de Hebreos y el libro de Romanos, perdón, que cuando Dios va a hacer la promesa, ¿verdad? A Abraham, Dios no, al no encontrar a alguien mayor a él, entonces Dios promete por sí mismo, ¿verdad? Promete por su propio nombre que lo que está prometiendo lo va a cumplir. Pero cuando miramos en la manifestación de la gracia, ahora Dios no solamente está haciendo un juramento por su nombre, sino que nos está dando a su Santo Espíritu, como diciendo: les doy esto para que ustedes estén seguros, estén confiados que lo que yo estoy haciendo es así y va a permanecer así, y van a heredar al final todo lo que yo les he dicho. Entonces, esto parece que es bastante interesante para nuestra fe cristiana. Pastor, y es que sí, en el preciso instante en el que nosotros creemos, en el preciso instante en el que nosotros venimos y reconocemos a Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Es algo totalmente integral en ese proceso de la salvación, es integral, no es que nos va dando por partes del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es esa primicia, es esa garantía y es instantáneo y es para todos los creyentes por igual. Para No es todos los que que a unos creen. les da más, a Pero otros hay algo, menos. Es interesante. Si buscamos en Romanos capítulo 8, por lo menos, por ejemplo, perdón, Romanos capítulo 8, verso 9, la parte final del texto es impresionante lo que dice allí, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8, 9, al final del verso 9, dice: y si alguno no no tiene tiene, el Espíritu de Cristo, no no es es de de él. él. Si alguno, dice, hablando a una iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia en Roma, dice: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué Pablo dice esto? Obviamente porque hay una evidencia, ¿verdad? En los que creemos en el Señor, y esa evidencia que está allí a través del Espíritu Santo que Dios nos da, es donde entonces Pablo está pensando, está mostrándonos esto, y dice que si alguien se llama cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y Pablo es bastante tajante en cuanto a eso, ¿verdad? Pablo no anda por las ramas, Pablo es directo. Dice: si alguno no obtiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. O sea, no es salvo, no es cristiano, no obtiene ninguna alianza con Dios, simplemente está perdido. Pero aquí es donde viene una y profunda pregunta, me parece a mí. ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo al Yo Espíritu creo Santo, que los Luis? hermanos también deben tener esa pregunta, Hermanos, ¿verdad? ¿cuál es la evidencia que usted tiene de que usted tiene al Espíritu Santo? A ver, piense o pensemos por un instante. Si en este momento alguien le preguntase a usted: ¿cómo usted me evidencia a mí de que usted tiene al Espíritu Santo de Dios? Porque mire que esta declaración de Pablo en Romanos 8 es fundamental para nuestra vida y para nuestra salvación, para nuestra eternidad con Dios. Pablo dice entonces: el que no tiene al Espíritu de Cristo, o sea, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice, no es No es de de Cristo. Cristo. ¿Cómo evidencia usted que usted tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué podríamos decirle? Yo creo que ya pensaron, por lo menos, ¿verdad? Ya se imaginaron algo.
cómo evidencia usted, perdón, o yo, que tenemos al Espíritu Santo? Yo creo que en el momento que creemos, esto se evidencia naturalmente en la vida de aquel creyente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, hermano, en que usted ha creído, si verdaderamente ha creído en el Señor, se va a empezar a dar toda una transformación en su interior, y esa transformación va a ser evidente a los ojos también, ¿verdad? De toda la iglesia va a ser evidente esa transformación, y es una transformación, mis hermanos, que no es instantánea tampoco, ¿verdad? Sino que es una transformación diaria, una continua transformación, ¿verdad? Que vamos a ir, y eso es lo que evidencia que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que tenemos esa garantía en nuestra vida. Me parece a mí, no sé qué tan real sea la verdad en un 100%, pero a mí me parece que cuando pensamos en la persona del Espíritu Santo, nosotros no nos imaginamos la dimensión de la importancia que tiene la persona del Espíritu Santo en aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Yo creo que muy pocas veces nos ponemos a pensar con respecto a esa pregunta. ¿Cómo evidencio yo que tengo al Espíritu Santo? Algunos de repente en la iglesia lo hacemos porque en los tiempos de júbilo, en los tiempos de alegría, de alabanza en la iglesia, pues muchas personas piensan que tienen al Espíritu Santo porque son los que más gritan, Sí. ¿verdad? Son los que más transpiran, son los que más brincan, son los que más sienten sensaciones ahí exóticas, místicas, a veces un poco raras, y de repente basamos en eso la evidencia de que yo tengo al Espíritu Santo. Pero en el pensamiento de Pablo, la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo tiene que ver con una transformación. Así que simplemente desde el momento en que usted creyó en el Señor, lo que a continuación viene después de creer en el Señor es que recibimos la promesa del Espíritu Santo, recibimos la garantía, pero esa evidencia de que tenemos el Espíritu Santo se manifiesta a través de una transformación en nuestra vida. ¿Y qué significa una transformación? Bueno, significa sencillamente de que yo ya no pienso como piensa una persona del mundo. Yo ya no deseo las cosas como las desea una persona del mundo. Yo ya no estoy interesado en el mundo como lo está una persona que vive en el mundo. Hablamos de una transformación. Por supuesto que no hablamos ya de una perfección absoluta, ¿verdad? Que ya no tenemos ninguna falta. Claro, seguimos teniendo faltas e incluso seguimos en algunos momentos pecando. Pero ya el pecado no es algo que yo lo deseo, lo quiero y lo amo, sino es algo más bien contra lo cual yo lucho. Y aquí es donde entonces, en el momento en que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando comenzamos a experimentar una vida diferente a la que antes teníamos. De tal forma que si alguien hoy se encuentra en una congregación y ya tiene cierto tiempo, meses, años de estar en una congregación, pero sigue siendo aquella misma persona, pensando igual, deseando igual, conduciéndose igual, usted tiene que estar plenamente seguro de que usted no tiene el Espíritu Santo. No importa lo que haga o lo que no haga, no tenés el Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con una transformación, y que no es una transformación absoluta, ¿verdad? Sino que es una transformación que va constantemente en nuestra vida. ¿Qué pensás vos con respecto a eso? Creo que, pastor, nosotros le dijimos a los hermanos que se analizaran bien, ¿verdad? ¿Cuál era esa evidencia? Y es por lógico que nosotros debemos analizar si nosotros realmente estamos dando esa evidencia, porque cuando uno empieza a ser transformado, a uno hasta le empiezan a incomodar esas cosas, ¿verdad? Le empiezan a incomodar esas cosas en las cuales uno estaba, o le empieza a incomodar incluso hasta las personas que hacen esas cosas que nosotros acostumbramos a hacer, ¿verdad? Pero cuando no sentimos esa incomodidad, cuando no sentimos ese deseo por querer alejarnos, entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, Algo ¿verdad? está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Estoy evidenciando? ¿He sido realmente, tengo esa garantía yo? Porque si no hay una transformación, si seguimos deseando incluso, y tal vez un ejemplo muy rápido es con respecto a la música, que tal vez para muchos no es importante, pero hasta en eso se evidencia, ¿verdad? Que vamos dejando esas Un cosas, cambio. ¿verdad? Nos Claro que sí. incomoda. Sí.
Yo creo que es importante poder también comprender a la luz de las Escrituras que la persona del Espíritu Santo tiene varias funciones en la vida del creyente y en la vida, por supuesto, de la iglesia. Y digo la persona porque creo que es muy importante que estemos muy claros que el Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios como una religión, una secta tradicional enseña, que el Espíritu Santo es una fuerza, pero una fuerza no piensa, una fuerza no siente, una fuerza no opera, ¿verdad? En propósitos, simplemente es algo que está allí. Y en ese sentido, entonces, no podemos pensar que el Espíritu Santo es una fuerza, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dice, porque hicieron enojar, dice, a mi Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones, ¿verdad? Tiene sentimientos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también menciona, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces significa que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene voluntad, por lo cual no es una fuerza, pero debemos comprender en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo tiene varias operaciones o ministerios dentro de la vida cristiana. Y número uno, tiene que ver con dar la seguridad, ¿verdad?, de que lo que Dios ha hecho es así, pero también el Espíritu Santo está en el caso de cómo operan los dones. El Espíritu Santo ha venido para dar dones, ¿verdad?, a la iglesia, dones a la vida de la gente para la capacitación en los ministerios o servicios que tenemos dentro de la iglesia. Pero esas son formas en que el Espíritu Santo opera y hace en nosotros, pero no debemos de olvidar que lo esencial del Espíritu Santo en nuestra vida es garantizar, es asegurar, es decirnos a nosotros que lo que Dios ha hecho es así. Pero bien, vamos a pasar en este momento, Luis, a hablar por lo menos de tres cosas muy importantes con respecto al significado de la palabra sello. Recordemos que el apóstol Pablo está inmerso dentro de una cultura y por el nivel académico que tenía el apóstol Pablo, Pablo no está hablando algo que él ignora, Pablo está hablando de algo que él sabe cómo funciona y toma esta expresión para ilustrar un hecho de Dios en la vida del creyente cuando es alcanzado por la gracia de Dios. Pero nos encontramos nosotros que por lo menos en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento más que todo, el sello tenía tres implicaciones muy importantes y que por supuesto Pablo está pensando en estas tres implicaciones o tres significados, ¿verdad? Pero primeramente debemos de recordar que, bueno, pensemos en un momento, explícanos un poquito qué era ese asunto del sello, cómo es que se daba eso cuando se sellaba algo. Bueno, tal vez, hermanos, Ilustrarnos un poco. en algún momento, tal vez en alguna película o en algún video, ustedes hayan visto Ahora que la pasó forma, la Semana Santa, ¿no? sí, Seguramente en vieron en películas. esas películas, la forma en que se daban esos sellos, ¿verdad? Y básicamente consistía en calentar sobre un tarrito un poco de cera. Esa cera, al estar derretida, ellos mandaban tal vez un decreto, una carta, y en ese momento sellaban o echaban un poco de Vertían esa cera en esa carta, y en ese momento venían y ponían un sello, que por lo general era inclusive un anillo. Venían y ponían sobre esa cera ese anillo, y en el momento que esa cera se secaba, esa carta quedaba totalmente cerrada, sellada. Y eso era la garantía, hermanos, de que aquella persona que le iba a llegar esa carta sabía de que esa carta era o venía de una persona de autoridad, por lo general un rey o alguien de la nobleza. Esa garantía de que esa carta venía de alguien de autoridad y que nadie más, ni siquiera el mensajero que llevaba esa carta, nadie podía abrir esa carta porque estaba con el sello y iba dirigida hacia una persona. Entonces, ese era el manejo del sello. Entonces, en nosotros, ¿cómo funciona ese sello? ¿Cómo se da? Miren qué interesante. No perdamos de vista que Pablo está usando algo que es cotidiano en su cultura para darnos una idea a nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, es importante poder recordar, Luis y hermanos, que el sello era usado solamente por tres tipos de personas. Número uno, era usado por los reyes. Número dos, era usado por los príncipes.
y número 3 era usado por personas de la nobleza, de cierta posición social, de cierta categoría. Ellos eran los que tenían sellos, tenían anillos, ¿verdad? Para sellar esto. Entonces, lo primero que debemos de tener presente es esto. Y una de las primeras cosas que esos sellos representaban es que el sello representa autoridad. Cuando un rey ponía su anillo sobre esa cera derretida en ese documento, estaba dando a entender que lo que ahí iba o lo que estaba escrito ahí era algo con términos de autoridad. ¿Por qué? Porque nadie podía romper eso, pues sencillamente porque era y venía del sello real. Era una persona que estaba en autoridad y que estaba autorizando algo. Esto lo podemos ver reflejado muy bien, por ejemplo, en la historia de Daniel, capítulo 6. Usted recordará, por ejemplo, cuando Daniel es lanzado al foso de los leones. Cuando usted va a este capítulo y a esta historia, se va a dar cuenta que el rey Darío, quien había hecho esa locura, ¿verdad? Y se había dejado envolver por los consejeros enemigos de Daniel, a Daniel lo meten al foso de los leones, pero corren una piedra a la entrada del foso. Y cuando usted mire en esos versículos, dice que el rey vino, o sea, el rey Darío vino y puso su sello, ¿verdad? Puso su anillo sobre esa piedra, pero también dice la escritura que los príncipes pusieron su sello. Ahora, ¿cuál era la intención de poner ese sello sobre esa piedra? Simplemente que nadie la podía mover. ¿Por qué? Porque todas las personas conocían el sello del rey, conocían el sello de los príncipes y significaba que esa piedra nadie la podía tocar porque alguien con autoridad la había sellado. Y por supuesto que para romper esa autoridad tenía que haber alguien con una autoridad mayor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Cuando hemos creído en el Señor y usted que ha recibido el Espíritu Santo y hemos sido sellados, nosotros somos personas que estamos en autoridad. Podemos hablar en el nombre del Señor porque estamos en autoridad. ¿Por qué estamos en autoridad? Porque Dios nos ha concedido esa autoridad a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso cuando nosotros predicamos con autoridad. Cuando testificamos, lo hacemos con autoridad. Cuando oramos por la gente, oramos con autoridad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es un símbolo de autoridad. Ahora, y por supuesto que cuando alguien nos mira, debe de reconocer que tenemos tal autoridad dada por Dios y que por supuesto, ¿quién puede romper esa autoridad en el creyente? Tiene que haber alguien que sea mayor o que tenga un poder mayor al del Dios todo omnipotente para que pueda romper dicha autoridad en nuestras vidas. Dicho de otra forma, no hay nadie. No encontramos a nadie que pueda tener una autoridad mayor a la de Dios mismo. Por eso lo primero que encontramos allí en cuanto al significado del sello es que el sello es un símbolo de autoridad. Usted es una persona de autoridad. De repente puedas estar diciendo, mire, pero es que yo no conozco mucho, pero es que yo no sé hacer mucho. Bueno, yo tampoco, no conozco mucho y no sé hacer mucho, pero sí sé de que en mí hay autoridad que Dios me ha dado, puesto que me ha dado a su Santo Espíritu. Por eso es importante que podamos tener primeramente ese panorama con respecto al sello del Espíritu Santo, que simboliza autoridad en nosotros los hijos de Dios. Y de hecho, por ejemplo, San Juan 1:12, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Que a los que creen en el Señor les dio potestad. La palabra potestad significa autoridad en el griego. Entonces, nosotros los que hemos creído en el Señor hemos recibido autoridad para ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál sería la tercera forma que podemos ver el sello o el segundo significado de la palabra sello o lo que simboliza el sello del Espíritu Santo? Bueno, el sello en los tiempos que comentaba también el apóstol Pablo se usaba para autentificar. Ese sello da autenticidad de que aquel documento que iba era auténtico de una persona de autoridad. Entonces se usaba, por ejemplo, cuando se iban a firmar tratados, se iban a firmar algún documento, algún traspaso, entonces se sellaba y eso decía que era auténtico ese documento, ¿verdad? Y que como decía usted, pastor, ahora en Romanos 8:9,
una vez más, Dios autentica de que somos sus hijos, de que tenemos todo eso por medio del Espíritu Santo, porque dice, el que no tiene el Espíritu no es de Es de Cristo, Cristo. pero autentica que soy de Cristo, que sos de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa función del sello es la autenticidad de que nosotros somos de Cristo. Sí, es interesante porque Romanos capítulo 8, Pablo mismo dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esa palabra testimonio tiene que ver precisamente con que autentica. O sea, el Espíritu Santo autentica que yo soy verdaderamente hijo de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que los que han sido alcanzados por la gracia han sido sellados, es que han sido autenticados, y es el Espíritu Santo el que viene a la vida de ese pecador, ahora perdonado, ahora justificado, y le viene a dar esa parte de esta obra es auténtica. Aquí no hay falsedad. ¿Por qué? Porque es Dios quien está autenticando esa obra a través del Espíritu Santo. A mí me parece que esto es algo que pareciese como de película, ¿verdad? Pareciera algo que no es real. Pero miren qué tremendo es el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio no es simplemente el cambiar de una iglesia, el cambiar de la acera de la calle para meternos en una iglesia. No, el Evangelio es muchísimo más que eso. Y tiene que ver con toda una obra que Dios despliega en gracia, pero que dentro de esa gracia nos da su Espíritu Santo para que nos dé autoridad, pero que también autentique. Y eso es lo que se utilizaba en aquellos tiempos para dar esa autenticidad, ¿verdad?, a un documento. Y en otras palabras, de formas sencillas, es como que está diciendo, esta obra en fulano de tal es auténtica, porque yo la estoy autenticando con la presencia de mi Santo Espíritu. Este es hijo mío, este es un Este es hijo ciudadano mío. del reino. Eso es lo que está diciendo en ese momento que creemos y somos sellados. Nos autentica como tales, ¿verdad? Bueno, podríamos tal vez concluir ese pensamiento diciendo que el sello del Espíritu Santo es el que autentica al cristiano mismo. Entonces yo no tengo por qué estar buscando ahora cómo autenticarme a mí mismo, sino que es el Espíritu Santo quien lleva a cabo esa obra en mi vida. Esa presencia del Espíritu Santo en mi vida es lo que da esa autenticidad de que somos hijos de Dios. Exacto. No hay cabida para falsedades ahí. Ahí no hay cabida y bueno, podríamos decir mucho más de eso, pero ¿cuál sería la El tercera? siguiente, bueno, el sello, pastor, también se empleaba en esos tiempos para dar por concluida o por cerrada una transacción de compra y venta o cualquier tipo de transacción. El sello se daba para dar por cumplida una transacción. Imagínense, no sé, como el certificado o el sello de un abogado, de un notario, o el certificado tal vez de un contador público, cuando firma o da por traspaso algún bien, ya eso certifica de que esa transacción ya fue completada, de que eso ya pasó a ser propiedad de alguien más, y es nuestro caso, ¿verdad? Pasamos a ser propiedad de Dios. Eso es lo que certifica el Espíritu Santo en nuestra vida. Una certificación. Y yo creo que todos nosotros estamos asociados con ese término de certificación. Si usted ha comprado alguna casa, ha comprado algún vehículo, algún bien, lo que sea, siempre hay una carta que se le otorga ahora donde viene de repente con el sello del lugar donde usted lo compró. Y eso lo que significa es que está certificando que eso es totalmente, ha sido completado, todo el proceso ha sido completado, el pago, etcétera. Y cuando lo pensamos nosotros en cuanto a la vida cristiana, podemos imaginarnos a Dios haciendo toda esta obra en nuestra vida y llegando a un punto donde Dios dice, voy a poner en usted mi Espíritu Santo como esa garantía que va a certificar que la obra que yo he hecho en usted es una obra completa. Y esto quisiera hacer un paréntesis acá, porque me parece que hoy en día muchas personas viven dentro de una inseguridad en sus vidas de fe, ¿verdad? De repente, con solo hacer una pregunta, por ejemplo, una pregunta que hacemos en un servicio, donde está toda la congregación en pleno y decimos, ¿cuántos de ustedes tienen la certeza que si hoy usted muriese, usted parte con el Señor? Y da miedo como levantar la ¿verdad? mano. Y cuando miramos que solo algunos cuantos se atreven, ¿verdad?, a levantar la mano y algunas veces lo hacen hasta con duda, ¿verdad?
Pero ¿por qué existe esa duda? ¿Por qué existe ese temor? Existe simplemente porque no conocemos la Escritura, no conocemos la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros pensamos en la salvación y pensamos en que Dios nos ha dado a su Espíritu para certificar que esa obra ha sido completada, debemos de entender que la salvación no es un proceso. La salvación no es un proceso en que hoy yo estoy más o menos salvo, mañana estoy a la mitad de mi salvación y dentro de 2 años ya estoy como más cerquita de mi salvación plena. No, no funciona así. Esto es lo que Pablo está transmitiendo a la gente. Les está diciendo, miren, desde el día en que ustedes creyeron en el Señor, desde el día que pusieron su fe en Jesucristo, ustedes recibieron, dice, la promesa del Espíritu Santo y fueron sellados con el Espíritu Santo y recibieron las arras del Espíritu Santo. Y lo que Pablo está como intentando transmitir para que la iglesia en Éfeso comprenda es que desde el primer día que creyeron fueron totalmente salvos. Entonces significa que en el momento en que yo creí, en que Dios me alcanzó con su gracia, yo estoy plenamente. ¿Cómo es que eso se da? ¿O cuál es la seguridad que tengo? Bueno, el Espíritu Santo, porque Él está certificando esa obra, y eso significa que si en ese momento yo hubiese fallecido, yo sé que me voy a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay un sello que me garantiza a mí que eso es así. Entonces es interesante y queremos animarle a usted que ha creído en el Señor, que no viva en esa duda, en esa incertidumbre si usted es o no es. Usted lo que necesita entender es lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha otorgado como garantía y por supuesto mirar en su vida la evidencia, ¿verdad?, de esa presencia del Espíritu Santo que tiene que ver con una transformación en nuestro ser. Y hablo en todo nuestro ser. Entonces, llegando a esta parte, cuando nosotros analizamos, y tal vez usted se puede tomar un tiempo para analizar todas las religiones que hay en el mundo, usted va a descubrir que todas las religiones en el mundo, aparte del cristianismo, todas las religiones en el mundo siempre tienen sus dudas acerca de su eternidad o qué va a pasar con ellos después que ellos mueran. Y todas las religiones presentan esa misma característica, excepto el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la obra no depende de lo que el hombre ha hecho, sino que la obra de salvación depende y descansa total, plena y absolutamente en Dios mismo. En cambio, en las demás religiones vamos a notar ese detalle, que hay duda acerca de su eternidad, y la duda que existe es por causa de que lo que se piensa que va a resultar en la eternidad va a depender de lo que ellos hicieron acá, de sus obras. Entonces, todas las religiones siempre exigen y piden obras para ganar una eternidad, ¿verdad? Para ganar una salvación. El evangelio no es así. El evangelio es distinto. Por supuesto que los que hemos sido salvos somos llamados a hacer buenas obras, no para ganar nuestra salvación, sino para evidenciar la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero hoy podemos estar totalmente seguros y confiados, y usted puede dormir hoy plenamente descansando, sabiendo de que Dios, que lo alcanzó con su gracia, le dio al Espíritu Santo de la promesa para darle autoridad, para autenticar y para certificar que usted verdaderamente ha sido salvo por la gracia de Dios. ¿Cómo concluiríamos esta parte? Háganos la conclusión usted, Luis, en esto. Bueno, pastor, concluimos en que, como usted decía, el Espíritu Santo garantiza, asegura y certifica que todos hemos sido, todos aquellos más bien que hemos creído en Cristo, somos salvos. Solo el Evangelio da esta seguridad, hermanos, como usted lo decía, pastor, solo el Evangelio da esta seguridad por medio del Espíritu Santo. No dependemos de nosotros mismos, ni dependemos tampoco de lo que otras personas hagan mientras nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad? Sino depende de Dios mismo y de su sello, que es el Espíritu Santo, y nos garantiza. Así que esta parte, queridos hermanos, la cerramos de la forma en como Luis nos ha concluido. Y tengamos plena certeza que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, que lo que Dios ha hecho es firme y que lo que Dios ha hecho está garantizado. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hoy podemos estar
descansados. Y terminamos con estas palabras de Jesús en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, consumado es. Significa que la obra de salvación ha sido completa. No hay pedazos de salvación, no es completa. Y la seguridad en esto radica en la persona del Espíritu Santo de Dios. Así que, queridos hermanos, finalizamos esta segunda transmisión de esta segunda temporada y queremos invitarles a usted que usted tenga en su corazón a bien profundizar un poquito más. Por supuesto que lo que aquí decimos no es todo, ¿verdad? Lo que aquí decimos no es todo lo que se debe decir acerca de esto. Por supuesto que hay muchas otras cosas más con respecto a esto, cosas que podemos profundizarlas más y que usted puede encontrar todo eso a través de las Sagradas Escrituras. De esta misma forma queremos invitarle para el próximo programa. Para el próximo programa vamos a hablar, el tema que vamos a desarrollar, si Dios lo permite, el próximo programa, vamos a hablar de las primeras, escuche bien, primeras responsabilidades de los cristianos. Primeras responsabilidades de los que han sido alcanzados por la gracia de Dios y primeras evidencias de los que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Esto yo creo que debe interesarle a usted, ya que Dios no nos salvó solamente para quedarnos ahí, sino que juntamente con la salvación hay una implicación práctica para nuestras vidas y a eso pues vamos a mencionar, si Dios lo permite, la próxima semana, primeras responsabilidades y primeras evidencias de la vida cristiana. Así de que de mi parte, hermanos, agradecerles una vez más el que ustedes nos haya acompañado en esta ocasión y pues nuestro hermano Luis se despide también de ustedes hoy. Gracias, hermanos, por acompañarnos en todo lo que compartimos el día de hoy y los esperamos la próxima semana en nuestro tercer programa Escudriñando las Escrituras. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos.